quieras. Buenas tardes, Sevilla. Venimos a predicar el mensaje del Evangelio. Queremos empezar por un texto en el Nuevo Testamento que se encuentra en la carta de Pablo, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Dice así el versículo 12. Dice así el versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mensaje que venimos a compartir está todavía velado para aquellos que no han creído. Incluso para los que creemos no está mostrado al 100%, no podemos verlo con totalidad, pero algún día lo veremos. Algún día veremos en lo que hemos creído y en lo que no hemos creído, en lo que teníamos que creer y en lo que no teníamos que creer. Lo veremos, pero si no estamos seguros en la roca de salvación, en el ancla segura, entonces será muy tarde y nos daremos cuenta cuando desaparezca este cristal opaco de nuestros ojos que estábamos totalmente equivocados. Y puede que incluso yo el primero. Queremos leer ahora un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Dios que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Dios por medio de Oseas. Dijo Dios a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Dios. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Dios: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el nombre de su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Veamos un resumen de la historia del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Esta nación se separa del reino sureño de Judá a la muerte del rey Salomón. Los reyes de ambos reinos son Jeroboam y Roboam. Es desde ahí que tenemos dos reinos, en el norte Israel, en el sur Judá. En el reino de Israel, todos y cada uno de los reyes son confrontados por profetas de Dios porque se habían vuelto a la idolatría, se habían vuelto a los Baales. Al igual que su padre Salomón, había tenido muchas y muchas mujeres de pueblos paganos, había codiciado todos los tesoros del mundo y efectivamente era el rey más rico sobre la tierra en aquel momento. Después de mucho tiempo, después de tanta misericordia que Dios tuvo con el reino de Israel, este reino es quitado de en medio
desapareció de la faz de la tierra. Las 10 tribus del reino de Israel desaparecieron de la faz de la tierra. El reino de los asirios los quitó de en medio. No solo los deportó a Babilonia, como pasó con Judá, sino que los mezcló con los asirios, los llevó por todas las partes del imperio. Hoy en día no sabemos y no podemos saber quiénes eran de las 10 tribus de Israel y quiénes no lo eran. Lo que sí sabemos es que en tiempos de Jesús había una nación, un pueblo que venía de esta desolación asiria. Ellos eran los samaritanos, eran mezcla de asirios y de otros pueblos paganos conquistados por los asirios y estos israelitas del norte. Y ellos eran totalmente despreciados por los judíos de sangre, por los judíos de pedigrí, por aquellos que pertenecían al reino de Judá y que habían sido deportados a la tierra de Babilonia. Vamos a ver ahora un poco qué es lo que quiere decir este texto. Dice versículo 1, palabra de Dios vino a Oseas en días de los reyes de Judá y en días del rey de Israel. El contexto de este texto: los dos reinos, Israel y Judá. Dice versículo 2, dijo Dios a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra se ha apartado de Dios. En este momento, en esta profecía del profeta Oseas, tanto Israel como el reino de Judá se habían apartado de Dios, se habían vuelto a la idolatría, se habían vuelto a los Baales, habían despreciado el consejo de Dios, habían despreciado las leyes de Moisés, habían despreciado al Dios que los había rescatado de la tierra de Egipto, habían despreciado al Dios que los había rescatado de los filisteos, de los en romano llamados palestinos. Dice versículo 3, y tomó a Gomer, la cual concibió. Versículo 4, y le dijo Dios, ponle por nombre Jezreel, porque yo castigaré a la casa de Jehú por la sangre de Jezreel. Haré cesar el reino de Israel. Quebraré el arco de Israel en Jezreel. En este texto vemos cómo lo que le dice Dios al profeta Oseas es: voy a castigar a Israel, voy a destruir su ejército, a destruir su pueblo. Y así pasó. Vino a Siria y se llevó a los israelitas, se llevó a los hijos del rey, a los hijos del más pobre, y los mezcló con los paganos, y después ya no hubo más 10 tribus de Israel. Versículo 6, concibió ella otra vez, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de Judá tendré misericordia y los salvaré por el nombre de su Dios, y no con arco, ni con espada, ni con batallas, ni con caballos, ni con jinetes. Vemos en este texto cómo Dios dice, y la historia lo corrobora, que Israel ya no fue más. El Señor entregó a Israel a los asirios, pero de Judá tuvo misericordia. Las 10 tribus del reino del norte, ya nadie sabe dónde están, pero sí tenemos registro de estas 2 tribus de Judá, del reino de Judá, que fueron deportadas al reino de Babilonia. Por lo tanto, Dios les tuvo misericordia al deportarlos y al no mezclarlos con las naciones paganas, al guardar, como dice su palabra, un remanente de personas fieles al Dios justo y verdadero. Pero dice aquí, versículo 7, y los salvaré por el nombre de su Dios, no con arco, no con espada, no con batallas, no con caballos, ni tampoco con jinetes. ¿Y qué es lo que hace Dios para salvar a Judá de Babilonia? Él los deporta a Babilonia
les muestra una lección, que con Dios no se juega, que a Dios hay que obedecerle, que hay que cumplir las leyes de Dios y que si no las cumples hay consecuencias. Pero también Dios muestra, como hizo con Ciro, rey de Persia, que hay misericordia de parte de Dios, que hay alguien mayor que el pueblo que es capaz de librarlos de toda la injusticia, de todo el paganismo, de todas las cosas que a Dios no agradan. Dice versículo 8, después concibió y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque no sois mi pueblo, ni yo vuestro Dios. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Y vemos en este texto como dice que Israel no volvió a ser pueblo de Dios, ni que Dios fue para Israel, pero que aún así Israel se volvió, el número de los hijos de Israel se volvieron como la arena del mar. Y quizás es una opinión mía, pero vemos en este mundo donde están las dos tribus de Israel. ¿Quiénes son los judíos? Las dos tribus de Judá. ¿Quiénes son los judíos? Sabemos quiénes son. Pero ¿y esas 10 tribus del reino de Israel que fueron tomadas a fuerza por los asirios, que fueron separadas de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios? Dice el texto que sus hijos son como la arena del mar. Creo yo que podríamos comparar esto con el pueblo de los gentiles. En el Nuevo Testamento solo había una distinción: o eras gentil, es decir, o negabas a Dios, venías del paganismo, no cumplías sus mandamientos, o eras judío y cumplías las leyes de las autoridades religiosas. ¿Y qué dice? Y en donde les fue dicho, no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y a este pueblo de Israel, a estas 10 tribus que fueron dispersadas por todo el mundo, Dios les dice, a ustedes, a mí, a los griegos, al que está en la India, al que está en China, al que está en Mongolia, donde os dijeran que no sois pueblo de Dios, se os será dicho, y es lo que venimos a decir, podéis ser hijos del Dios viviente. Dice el versículo 11 de este capítulo 1 de Oseas, se congregarán de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y vemos este último versículo, se van a congregar judíos y gentiles en un solo pueblo y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. ¿Y quién es este jefe al que nombrarán tanto judíos como gentiles? ¿Quién es este que dirá, podéis ser hijos de Dios vivientes? Este jefe es Jesucristo, de quien venimos a hablar. Nos hará subir de la tierra al cielo, porque el día de Jezreel, el día de Dios, será grande. Viene un día en esta tierra que nadie conoce, nadie sabe la hora, ni siquiera Jesús lo sabía, pero viene un día en que no habrá más misericordia de Dios, no habrá más gracia de Dios. Viene un día en el que seremos destruidos como Dios hizo con Israel. Viene un día en el que solo aquellos que sean hechos partes de Judá, sean insertados en el olivo, como dijo Pablo, podrán ver lo que antes se veía en parte, ver a través de ese cristal opaco y ver la cara de Dios, ver la misericordia y la gracia de Dios sobre sus vidas. ¿Y por qué podemos decir esto? ¿Por qué podemos decir que Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? Lo podemos decir precisamente por ese texto. Nosotros, y permítanme la analogía, como Harold Saxon, como el amo,
corríamos de Dios porque no queríamos oír lo que Dios tiene que decir para nosotros. El Señor Jesús, así como el doctor se acerca a Harold Saxon en aquella temporada 3. Los seres humanos salen corriendo, no quieren buscar a Dios, salen huyendo porque tienen miedo de lo que Dios pueda decir. ¿Y qué es lo que Dios puede decir? ¿Qué es lo que Dios puede deciros? Sé que habéis fallado a mis 613 leyes, sé que habéis fallado a mis 10 mandamientos, sé que no podéis arrepentiros de vuestros pecados y no volver a pecar, de todo eso, pero yo os perdono. Y los seres humanos quieren seguir huyendo de este inevitable perdón de Dios, quieren seguir huyendo, quieren evitar lo que viene después. ¿Qué viene después? Viene el olvido, la muerte espiritual en el infierno. Un olvido, y permítanme la analogía de nuevo, como puede pasar con el equipo del Mallorca. Yo recuerdo cuando pequeño las estampitas de fútbol, los álbumes de fútbol y cómo el Mallorca estaba en primera división. Y ahora, ¿quién se acuerda de ese equipo? ¿Y quién se va a acordar de ustedes el día que muráis? Si no aceptáis a Cristo en vuestro corazón. Es la única manera de ser recordados después de la muerte. Porque como ya dijo mi compañera, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario había dos ladrones crucificados, uno a su izquierda, otro a su derecha, y uno de ellos dice, después de que ambos hubiesen escarnecido a Jesús, después de que ambos hubiesen insultado a Jesús diciendo, si eres hijo de Dios, bájate de esta cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Después de eso, uno de los ladrones dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y es a lo único a lo que nos podemos aferrar. Solo nos podemos aferrar a que el Señor puede acordarse de nosotros cuando muramos. ¿Y qué memoria tendrá Dios de nosotros? La memoria de Dios cuando muramos será la de un hombre que ha incumplido sus mandamientos, sus 613 leyes, sus 10 mandamientos. ¿Esa es la memoria que tendrá Dios de nosotros? ¿O será la de un hombre arrepentido de sus pecados y que ha puesto su fe en la obra de Cristo en el Calvario? ¿Cuál memoria quieres tú que tenga Dios de ti? ¿La de un hombre que merece el infierno o la de un hombre que sin merecer el cielo lo va a ganar? ¿Y cómo ganamos este cielo? ¿Cómo dejamos de merecer ese infierno que no estaba preparado para nosotros? Hay una persona de la que venimos a hablar hoy, la leímos en el texto, este es el jefe nombrado por las casas de Judá y de Israel, que les hará subir de la tierra. Este hombre es Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que este hombre, este Jesús de Nazaret, era el Verbo que estaba con Dios, que este Verbo era Dios, que se encarnó y que nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Jesús, este Dios encarnado, viene a esta tierra. Vive 33 años y medio la vida perfecta que ningún hombre puede vivir. Él no solo cumple las 613 leyes dadas por Dios a Moisés en el libro del Levítico. Él no solo cumple los 10 mandamientos que se muestran en Éxodo capítulo 20 y en el Deuteronomio también. Él no solo cumple eso. Él no solo pide a la gente que se arrepientan de eso. Él va mucho más allá. Él va al corazón, como ya dijo nuestra compañera en Jeremías. Este profeta dice, cuán engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá comprender? Y si nos fiamos de nuestro corazón, si nos dejamos llevar por lo que queremos, por nuestras pasiones desordenadas, déjenme leerles un texto escrito por el apóstol Pablo a los romanos.
a un Magneti también. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la injusticia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que les es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se prendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y en este texto de Romanos vemos grande cantidad de cosas malas, de cosas que son horribles ante Dios. Y que Dios, a aquellos que quieren practicar todas estas cosas malas, los va a dejar que hagan lo que quieran. Va a llegar un momento en vida que Dios va a decir, hasta aquí, ya no hay más misericordia, igual que hizo con Israel. Hasta aquí, ya no hay más gracia. ¿No queréis saber de Dios? ¿Lo queréis ignorar? ¿Queréis reíros de Él? Pues hasta aquí y no más. Y dice Salomón en el Proverbio 1, que cuando Dios haga todo eso, venga la calamidad, venga el día malo, y los hombres quieran buscar a Dios, Él se reirá de ellos y dirá, ahora que me buscáis, no os escucho. Y ese es el juicio más grande de Dios. Ya no es que una persona haya pecado contra Dios, como pueda haber hecho yo y como podéis haber hecho todos. Ya no es que se merezca el infierno, sino que Dios desecha entregarle misericordia, desecha entregarle gracia. Y dice la palabra de Dios que cuán terrible le es al hombre caer en las manos del Dios vivo. Y es súper terrible, es muy terrible. Yo leo este texto de Romanos, no hago más que estar entristecido. Porque ese texto de Romanos capítulo 1, es lo que podría haber sido yo, y lo que puede ser cualquiera de los que estáis aquí escuchando, cualquiera de los que estáis escuchando aquí, yo mismo y todos mis compañeros, podríamos haber negado tanto a Dios que su misericordia y su gracia ya no aplicarían a nosotros, que seríamos hombres con una conciencia cauterizada, donde ya la sangre de Cristo no vale, donde ya lo único que queda es el juicio de Dios y una muerte eterna en las llamas del infierno. Eso es lo que queda para aquellos que quieren continuamente negar a Dios, para aquellos que quieren continuamente reírse de Dios, para aquellos que quieren continuamente alejarse de Dios corriendo a toda prisa,
como si Dios no importase, como si Dios no sirviese para nada, como si esto fuese un mito, como si Dios no existe. ¿Qué les dice Dios? Lo hemos leído. Dios lo que dice es, así que queréis apartarse de mí, no me queréis para nada, allá ustedes. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Toda la humanidad, si no se arrepiente de sus pecados y cree en la obra de Jesús, en el Calvario, en esa cruz, va a enfrentar el juicio de Dios, va a enfrentar la ira de Dios vivo. Y esta cruz del Calvario, parémonos un momento a analizar el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, porque muchas veces lo tomamos a la ligera, yo mismo también lo hago. ¿Qué ocurre en el Getsemaní? ¿Qué ocurre luego después en la cruz del Calvario? Jesús orando al Padre en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la copa que Dios no quiere? Que el Dios Cristo no quiere tomar. ¿Cuál es esa copa que la tomó en la cruz del Calvario? ¿Cuál es esa copa que se derramó entera? Esa copa es la ira de un Dios justo y 3 veces santo contra el pecado de todos aquellos que quieran creer en Él. Y Dios derramó cada gota de esa copa de ira sobre la persona de Cristo para que Él pueda decir, consumado está, para que Él pueda decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encontramos esa referencia que todos los judíos sabían en aquel momento en un salmo. En tu mano encomiendo mi espíritu. Pero ¿qué más? Porque este versículo no termina aquí. Y Jesús intencionalmente terminó sus últimas palabras aquí. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero este salmo, este versículo 5 del Salmo 31 termina así. Tú me has redimido, oh Dios, Dios de verdad. Y es intencional que Cristo no dijese la segunda parte de este versículo 5. Porque Él encomienda en las manos de Dios su espíritu. Porque Él recibe toda la ira de un Dios santo sobre Él. Pero es por esa ira que Él recibe y que la merecíamos todos aquellos que creamos en la obra en la cruz de Cristo. Es por esa obra, por esa sepultura y por esa resurrección triunfante de entre los muertos al tercer día que podemos decir, tú me has redimido, oh Dios, Dios de verdad. Esas palabras que Cristo nunca dijo, que nunca las dijo, con toda la razón del mundo. Porque Dios, el Dios de verdad, nos ha redimido de nuestras vanas maneras de vivir, de nuestra concupiscencia. Nos ha redimido de poder ser despreciados por Dios, de ser desechados por un Dios que es santo. El médico de Pablo, cuando en su Evangelio, capítulo 24, versículos 5 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dice así, el primer día de la semana, versículo 1, primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles a las mujeres que habían ido a la tumba de Cristo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás discípulos. Queremos terminar este mensaje con algo muy importante, algo que define si te vas al cielo o si te vas al infierno. Y es que no solo Jesús murió, no solo Jesús fue sepultado, sino que Jesús resucitó. La tumba está vacía, y porque la tumba está vacía, y porque Jesús tomó la copa de la ira de Dios por los pecados de aquellos que van a creer en Él, que podemos diferenciarnos de los que se van al infierno, es que podemos llegar al cielo. Es importante que en esta mañana te preguntes a ti mismo: ¿sabes? O en este caso, ¿sé dónde voy cuando muera? ¿Estoy seguro de dónde va mi alma cuando muera? Porque la Biblia es clara y nosotros lo sabemos, que uno puede saber a dónde va cuando muera. Uno puede saber que se va al cielo y no al infierno cuando muera. Y la Biblia lo dijo, y los reformadores también lo afirmaron. Solo la Escritura contiene toda la verdad de Dios. Solo en Cristo podemos hallar la salvación. Por sola gracia, a través de la fe, y solamente la fe, para darle solo a Dios la gloria. Y es por esa cruz del Calvario, esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que tomó la ira de Dios sobre nosotros, es por esa sepultura en la tumba, y es porque al domingo la tumba estaba vacía, porque Él había resucitado, que podemos llegar al cielo y no ir al infierno que todo hombre, incluido yo, se gana por sus supuestas buenas obras. A Él sea la gloria.